Vamos a presentar a nuestros visitantes. Sí, Mariano, este bloque final excede ya, nos separamos del tema vudú para tratar un tema de fondo fundamental. Y viene bárbaro en un día en donde la mayoría ha estado con los efluvios mundialistas, e incluso uno también con el fútbol, para tratar una cuestión de fondo. Subsidios, desocupación, Estado populista, bienes, beneficios sociales. Marcos Hilling Olson es un joven que, junto con un grupo de trabajo en la Fundación Libertad y Progreso, se puso a estudiar algo bastante complicado y árido, que son los programas sociales. ¿Cuáles son? ¿Cómo llegan? ¿Cuántos son? ¿Quiénes los reciben? Bueno, Marcos, además de pertenecer a la Fundación Libertad y Progreso, es concejal por San Isidro. Así es. Del partido... Convocación por San Isidro, un partido vecinal. Candidato a intendente el año que viene. Sí. ¿Cuántos años tenés? 34 años. 34. Me parece de menos, ¿eh? ¿Vio? Y Fernando Iglesias, un gran conocido, no voy a decir viejo conocido, porque no, un gran conocido nuestro, que lo cuento, Mariano, cómo nació este bloque. Con Marcos, a mí me había impactado, lo hicimos por radio, los datos que brindaba. Y Fernando escribió un artículo muy interesante en La Nación sobre el tema de desocupación, la mentira estadística, el relato. Me pareció formidable poder juntarlos a ambos. Tenemos preparadas algunas placas para ver, pero antes que realizó Marcos, ¿cuál fue el meollo por el cual decidieron hacer esto? Digamos, el indicador que tenían para poder estudiar esto. En primer lugar, buenas noches, gracias por invitarme. El objetivo del trabajo era principalmente estudiar el impacto de los planes sociales para tratar de reducir la pobreza. Porque vemos que tras 10 años de crecimiento económico, o supuesto crecimiento económico, cada vez se invierten más recursos, aparecen nuevos programas, hay más planes, pero cada vez hay más pobres. Entonces acá lo que nosotros venimos a preguntar es ir al meollo de la cuestión y preguntar si los planes sociales están ayudando a reducir la pobreza o no. Y acá nosotros... sí, para sacar a los pobres de la pobreza o sostenerlos en la pobreza. Claro, sostenerlos. Asistirlos. Claro, asistirlos. Entonces un plan, lo que estamos viendo es que puede ayudar a pasar una situación un poco mejor, pero no está ayudando a que la gente deje de necesitar esos planes. Bien. Entran en lo que nosotros llamamos la trampa de la dependencia económica. La trampa de la dependencia económica, ese concepto me parece muy interesante, Mariano. Vamos a ver la primera placa, ahí está muy bien explicado esto que decíamos, el meollo de la cuestión. Según el último censo en la Argentina, habitan 40.117.096 personas. ANSES tiene hoy 18 planes sociales con 13 millones, casi 14 millones de beneficiarios. Distribuye 61.000, ¿así es? ¿1.000 millones? De pesos. En 2014 se proyecta distribuir 120.573.287. Ya la cifra escapa a toda posibilidad de captación. En 2013 se distribuyeron 74.000 millones de pesos en total. Pero el dato formidable es que hay 18 millones de beneficios sociales a repartir en la Argentina en 2014. Sí. Esto es por el gobierno nacional, puesto los gobiernos provinciales y municipales. Esto lo que hace es una maraña de distintos planes que incluso los beneficiarios no saben enumerarlos. Cuando le preguntamos a la gente en los barrios de emergencia qué planes conocen, y te pueden nombrar 2 o 3. Entonces lo que nosotros vemos es que acá en estos 60 que incluimos en el gobierno nacional, más 52 en el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, vemos que incluimos becas, subsidios, distintas pensiones y cualquier tipo de plan que se le otorga dinero o algo similar a las personas en mano. Y lo que nosotros venimos a preguntarnos es justamente con tantos planes, tantos programas, si realmente impulsan la capacidad de las personas. Nosotros pensamos que cada persona tiene una gran potencia, tiene una capacidad, tiene dones y talentos que si uno las puede aprovechar, realmente puede ser una persona que puede fabricar y crear riqueza y mejorar. ¿Fueron a las villas? Fuimos a 10 villas distintas del conurbano de Buenos Aires. Y un poco lo que empezamos a hacer eran reuniones de focus group, donde le preguntamos a la gente, primero, ¿qué programas conoce? ¿Cómo hace para recibirlos? ¿Qué incentivos generan? ¿Qué opinan? ¿Qué creerían ellos que les serviría para salir de la pobreza? Y cuando recorres las distintas villas que hay en el conurbano, lo que te encontrás es con un montón de emprendedores. Gente que tiene ganas de trabajar, progresar, y lo que ve es que es muy difícil, es muy complicado abrir una empresa, no hay crédito,
no hay facilidad, es muy complicado conseguir ¿Cómo las llegaban a habilitaciones. los planes sociales? ¿Cómo llegaban a los planes sociales? Justamente había cierta oscuridad, no es que hay una oficina única de beneficiarios. Dependía de a quién conocías, a qué contacto tenías, dependías a los municipios que eran oficialistas, recibían mucha más ayuda que los municipios que no son oficialistas. Entonces hay unos programas que son más parejos para todos. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Si cumplís ciertas condiciones puedes recibir el programa. El otro extremo es el plan Trabajar. El plan Argentina Trabaja, donde dependiendo de quién conoces, la cercanía política a un puntero político, a quién está alineado el intendente, qué contacto tenés, ahí es mucho más fácil ayudar. Entonces eso genera, cuando ayudas a los beneficiarios, una sensación de injusticia. No depende de quién soy o qué talentos tengo, sino depende a quién conozco. El Estado reparte desde la asignación universal por hijo, quizá el más equilibrado, entre comillas, de los planes sociales y necesario sin lugar a dudas, hasta, vamos a ver la siguiente placa, los beneficiarios, por ejemplo, la pensión para personas detenidas durante el gobierno militar, 6.000 pesos por mes, se estiman 10.000 beneficiarios para este nuevo plan, el impacto presupuestario 720 millones de pesos en 2014. 10.000 personas que cobran 6.000 pesos. Sí, esto es lo que aparece en las páginas oficiales. Nosotros, toda la información que sacamos, lo fuimos sacando o de los presupuestos, o de las páginas web, o pedidos de informes formales que presentamos. Sobre esto que vimos recién, ¿tenés datos de ejecución? No. Esto recién se anunció a fines del año pasado y todavía no tuvimos respuestas de cómo se está aplicando. En radio hablamos sobre lo que pidió el CIPEC. El CIPEC se presentó ante el Ministerio de Desarrollo Social y les dijo, queremos saber a quiénes les dan y quiénes son los beneficiarios. ¿Y qué dijo el Ministerio? No se los dio, no les respondió y eso es justamente una de las cosas que hicimos. Nosotros presentamos pedidos formales en cada una de las oficinas, aparte de pedir reuniones con los secretarios, pedir que queríamos tener la información. Tanto que llegó a la Corte. Claro, eso es lo que hizo CIPEC. Nosotros no llegamos a la Corte todavía, porque todavía no, un montón de ministerios no tuvimos respuestas. La conclusión a esta altura de la conversación que estoy sacando es esto. Hay cada vez más agencias, cada vez más planes y cada vez más pobres. Sí, y lo que es peor es que los planes no se miden, no se evalúan, no se corrigen. Es muy difícil saber quién recibe qué. No se controlan. No se controlan. Fernando, escribiste sobre desocupación, pobreza y esta cuestión estadística. Sí, me pareció importante porque está claro que nos quedamos sin energía, que la infraestructura es un desastre, que hay más pobres, hay tantos pobres como en la segunda mitad de los 90, es decir, niveles de corrupción que nunca inéditos, pero todavía, inclusive desde la oposición o desde cierto periodismo, dicen, bueno, pero crear un trabajo, por lo menos la gente tiene trabajo. Entonces yo lo que hice fue dar por cierta todas las cifras del INDEC, no ponerme a discutir, sabemos todos que son truchas, pero vamos a tomar la cifra que dan los muchachos y vamos a darla por buena. Y vamos a tomar la frase típica de Cristina y de todo el nacampopismo, que es, miren la Europa que se derrumba, miren la España neoliberal, la gente sin trabajo y qué sé yo. Entonces, primero, hay que decir que la media europea de desocupación es apenas superior al 10%, y que España es una excepción enorme dentro de Europa. Aún así, da 26% de desocupación contra un 7 y algo por ciento en Argentina. Y parece un abismo entre ambas cosas. Entonces yo me puse a ver dónde está el truco. Y el truco es muy fácil, ni siquiera es un truco que hace el INDEC. Es el siguiente, cuando alguien habla de desocupado, nosotros tendemos a pensar en gente sin trabajo. El desocupado no es el que no tiene trabajo, es el que no tiene trabajo y busca trabajo. Por lo tanto, si no es inactivo, se da por sentado que no quiere trabajar. Entonces, lo que hay en Argentina no es que hay la diferencia entre el 26 de España y el 7, no es que acá hay mucho más trabajo, es que acá hay mucha menos gente que no tiene trabajo, que quiere trabajar. Entonces, según las cifras oficiales del INDEC, nosotros tenemos en este momento una cantidad, en España son 29 millones de personas que no tienen trabajo, de las cuales casi 6 millones son desocupadas. Por lo tanto, quiere decir que de esas 29 millones que no tienen trabajo, 6 millones están buscando trabajo activamente. En Argentina tenemos 24 millones de personas, casi 25 millones de personas, que no tienen trabajo, de los cuales 16 millones están en edad de trabajar, ¿no? De esas 24 millones, casi 25, solo buscan activamente trabajo menos de 1,5 millones. Entonces, la proporción es que en España, de las personas que no tienen trabajo, 1 de cada 5 busca trabajo. La proporción es más de 3 veces menor en Argentina. Solo 1 de cada 17 personas sin trabajo en Argentina busca trabajo. Y si lo referimos solamente a personas en edad laboral, da 1
de cada 3 en España contra 1 de cada 11 en Argentina. Siempre una proporción de 3 o más. Entonces, ¿qué relación le ves con esto que acabamos de Mirá, es muy simple, es una política deliberada del gobierno. Si vos corregís eso, si vos agarrás las cifras que te da el INDEC y decís, bueno, a ver, ¿qué pasaría en Argentina si buscaran trabajo la misma proporción de personas sin trabajo que en España? Bueno, la desocupación en Argentina sería superior al 22%. ¿Y qué pasaría en España si los españoles sin trabajo buscaran trabajo con la misma escasa frecuencia que los argentinos? Bueno, la desocupación en España sería del 8% y Rajoy sería el héroe del modelo productivo. Y esto, y acá viene la relación, no es porque hay una relación directa entre los 16 millones de argentinos en edad de trabajar y que no tienen trabajo y los 18 millones de planes que vos detectás. Porque es una política deliberada del gobierno. En España la diferencia entre trabajar y no trabajar es enorme, porque vos pasás de no tener nada a tener un trabajo que está en blanco y que el nivel de pobreza es 1.000 euros. 1.000 euros son 16.000, 17.000 pesos hoy, ¿no? En Argentina vos pasás de cobrar unos subsidios que tenés que dejar si empezás a trabajar, tenés que pagarte el viaje, tenés que pagarte el almuerzo, tenés que renunciar a los planes y entras en un trabajo en negro, miserable. Entonces la diferencia es muy pequeña, entonces no es un problema que los argentinos somos vagos, es que el Estado deliberadamente da estímulos para que la gente no busque trabajo. Es lo que llaman ustedes la trampa de la dependencia económica. Sí, justamente lo que tiene de trampa es que muchas veces en el corto plazo uno puede estar un poco mejor por recibir una ayuda, pero en el mediano plazo uno no desarrolla capacidad, hábitos de trabajo, no desarrolla sus talentos. Nosotros el concepto que el mejor plan es un trabajo. Entonces todo el plan deberían ser apuntados a favor del empleo, debería ser fácil trabajar, fácil abrir una empresa, fácil conseguir crédito, fácil para una persona contratar a otro. Creo que si logramos eso, ahí podemos cambiar totalmente el foco, de apuntar a decir, bueno, tratar de mantener a la gente sin trabajar, a tratar de mantenerla trabajando y en blanco. Último avisito que pasamos, ¿qué es cultura porteña? Cultura porteña estamos armando un espacio político y quisiéramos poder presentar candidaturas en el año 2015. La idea es que hay muchos periodistas, escritores, intelectuales que han representado a la ciudadanía tanto o más que muchos políticos y que sería bueno que existiera un mecanismo, no un partido en el sentido ideológico de que tiene un programa y quiere gobernar la ciudad y quiere gobernar el país, sino un mecanismo donde cada 2 años los ciudadanos puedan votar a los periodistas, intelectuales, escritores, lo que sea, que se presenten y digan, bueno, yo no quiero ser presidente de la República, pero quiero 4 años en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los hago, o 4 años en el Congreso, lo hago, quiero llevar independientemente mis ideas, quiero llevar los proyectos que yo quiero y voto lo que se me da la gana. Entonces la entrada es culturaporteña.com, necesitamos 4.000 adhesiones, no afiliaciones, simplemente que la gente diga, queremos que esto exista, culturaporteña.com, llenan los datos ahí, después nosotros vamos a buscar la firma y espero que más allá de que yo sea o no candidato de Cultura Porteña, se cree este mecanismo y ojalá se cree en todo el país. Yo creo que hay permanentemente la sociedad civil argentina destaca gente con capacidad, con honestidad y coraje, que es lo que la gente está pidiendo que haya en el Congreso y en la legislatura, y esto podría ser un mecanismo permanente. Gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias. Hacemos la pausa, Mariano, y las conclusiones.